En el día de hoy, el gobernador Axel Kicillof visitó nuestra ciudad y, por supuesto, dialogamos con él. Intendente, ¿qué significa para Tandil contar con el apoyo de la provincia en un día que tuvo de entrega de escrituras, reunión productiva y conferencia de verano? Bueno, te diría que eso es muy bueno, es fundamentalmente muy democrático. Hoy todos los, tanto municipio como provincia y como nación, tienen que trabajar totalmente juntos y llevar proyectos juntos para que la gente, por supuesto, cada día progrese y viva mejor. Es fundamental que el gobernador venga a Tandil, que también el intendente viaje a La Plata, conversar, dialogar y buscar consenso para tener proyectos que beneficien a la ciudad que vos intentás administrar. Gobernador, ¿qué va a pasar el jueves de la semana próxima con la mesa a la que convocó el presidente de la Nación y qué reflexión tiene de lo que dijo de su no relación con el ministro del Interior, Guado Pedro? No, me sacan de... Venía con la conferencia de verano, temporada récord, pero está bien, está bien. Mirá, no, me parece muy saludable que el Frente convoque una mesa política de cara al proceso electoral. Me parece que, obviamente, si nos invitan a la provincia de Buenos Aires, iremos a compartirla. Y no, sobre lo demás, hoy me preguntaban las internas, esto Bullrich, Larreta, no, me parece que el punto central es buscar políticas y discusiones más profundas que traten de dar respuesta a las necesidades y a los interrogantes de los y las argentinas y los y las bonaerenses. En el caso de la provincia de Buenos Aires, para nosotros las cosas que hicimos acá no son más que una muestra de lo que venimos haciendo desde el comienzo de la gestión. Tenemos mucha obra educativa, tenemos obras y planificación para vivienda, y es un municipio que no es oficialista. Esto demuestra, tenemos cuestiones que tienen que ver con la salud, hay asfaltos que lleva adelante la municipalidad con recursos del Fondo de Infraestructura. Eso es lo que necesitamos, dar respuesta a necesidades y cumplir con derechos también, porque esa discusión sí es un poquito más profunda. Escuchábamos a uno de los jueces de la Corte Suprema el otro día decir que donde hay una necesidad, el problema es que hay un costo. Y como sale plata, bueno, ¿qué vamos a andar tratando de responder a esto? Porque no hay plata. Y yo creo que esa visión no solo me parece que habla desde un lugar de privilegio y que le convendría recorrer un poco más, por lo menos la provincia de Buenos Aires. Aquí hemos invertido en jardines de infantes, hemos invertido en secundaria, en escuelas que tienen que ver con lo artístico. Y obviamente en buena parte de la provincia de Buenos Aires hay quienes acceden a la universidad pública como esta, a la educación pública, y que si no lo tienen, no tienen ninguna posibilidad de forjar un futuro mejor. Y entonces yo creo que esas discusiones, más allá de lo que ocurre en cada uno de los espacios, son las que tenemos que dar de cara al futuro, y más allá de también las dificultades económicas, la guerra, la pandemia, la sequía. Bueno, hay que responder a estas cuestiones. ¿Qué queremos? Nosotros, por nuestro lado, venimos a garantizar esos derechos. Obvio que no se puede hacer ni siquiera en un periodo de gobierno, menos todavía con pandemia. Hemos inaugurado ya 130 nuevas escuelas. Sabemos que la gestión anterior en 4 años hizo la mitad. Y nosotros prácticamente en un año hemos duplicado, y le entramos a un año donde vamos a tener que mantener esos valores, porque hace falta mucho más que esto. Esos son son las necesidades y realmente los pedidos y los reclamos que recibimos. Cumplir con derechos, derecho a la salud, derecho a la educación. Yo digo finalmente, porque hemos lanzado hoy también la adhesión a la Ley de Economía del Conocimiento, derecho al futuro. Es un derecho al futuro. Y yo creo que es así. Está la derecha, que viene a cercenar derechos y que endeuda y todo aquello, y estamos quienes, con la dificultad del caso, apuntamos a cumplir con los derechos. Gobernador, en virtud de su pasado como ministro de Economía, ¿qué ve positivo? ¿En qué hay que tener optimismo? ¿De cuánto depende el éxito del Frente de Todos, de lo económico en la provincia de la Nación? Sí, no voy a dar un pronóstico, simplemente voy a decir, porque lo contaba el intendente Lungui, por ejemplo, con el caso de la industria metalúrgica aquí, que tuvo una época de caída, la industria cayó muy fuerte durante los años de políticas neoliberales y políticas
macroeconómicas de ajuste, de endeudamiento, más tendientes a lo financiero, obviamente todo lo que es producción, industria, turismo, se resiente. Y la provincia de Buenos Aires, la verdad que no creo que el intendente o que alguien piense abrir una mesa de dinero acá. Y si es así, es muy chiquito el negocio. Entonces nosotros necesitamos producción y trabajo. Eso tuvo una caída y luego se estabilizó, que es lo que se nota también con la cifra de desempleo. La estimación es 5% de desocupación, eran los datos más o menos aquí en Tandil, para números provinciales que están un poco más altos, pero veníamos de 13% de desocupación. O sea que indudablemente se ha creado empleo en toda la provincia, hay lugares donde estamos casi en pleno empleo, y sin embargo, que es un signo de época, de la pospandemia, de esta situación de la crisis alimentaria que ocasionó la guerra, de energética que ocasionó la guerra, y sin embargo, a pesar de haber crecimiento, no hay un proceso que uno pueda decir que ese crecimiento se distribuye de manera equitativa. Eso se refleja en que los salarios a muchos sectores, que aún cuando han encontrado un trabajo que no tenía, el salario le cuesta, y la inflación y la lucha entre salario e inflación que hemos observado. Es decir, que si yo tuviera que ponerlo en etapas, estamos en la etapa redistributiva de la recuperación salarial, de más equidad para este crecimiento. Una vez más se ha demostrado lo que ya sabíamos, que va contra el manual neoliberal, que es que si una economía crece, después eso naturalmente derrama. No es natural ese proceso. La verdad que lo que hay que hacer es producir las políticas que permitan hacerlo, más allá de los inconvenientes que pueda haber, más allá de que uno cuando sale tal vez de la provincia de Buenos Aires o del país y mira lo que está ocurriendo en el mundo, en Alemania buscando leña, uno de los pueblos más ricos del mundo porque tienen una crisis energética, problemas de alimentación y de vivienda, gente viviendo en la calle de manera mucho más generalizada en países como Estados Unidos o como Reino Unido. Uno no quiere decir que la situación sea comparable o sea igual, pero es una etapa que está asignada por esta cuestión, que hay sectores que se enriquecen mucho y la economía mundial ha vuelto a crecer, y sin embargo los ingresos de los sectores más vulnerables no levantan. Por eso hay que tener políticas muy decididas. Esas políticas a su vez son redistributivas, y cuando uno habla de redistribución es que claro, si la economía crece, entonces el problema es qué pasa con los frutos de ese crecimiento, y los sectores más poderosos prefieren obviamente tal vez ponerlo en un paraíso fiscal o acumular más, y la verdad que eso puede estar muy bien para ellos, pero para todo el resto no es lo más conveniente. Así que son discusiones también, son discusiones y son intereses. No nos quedamos solamente en la cuestión ideológica o conceptual. Hay poderosos intereses a nivel mundial, el 1% más rico se ha enriquecido todavía más a nivel mundial. Bueno, son todas cosas que creo que hay que discutir de cara a esta elección también, porque después están las dificultades y después está la cuestión mediática. Hoy hemos estado todo el día hablando con diferentes sectores y diferentes expresiones políticas y no nos hemos podido poner de acuerdo. Después hay quienes fomentan todo el tiempo que no puede haber discusiones o que no puede haber acuerdos. En términos de la puja salarial, ¿cuál es la proyección de la provincia para las paritarias en el sector? Mira, si yo te cuento la historia de los salarios del sector público provincial, no municipal, porque eso es muy dispar en cada uno de los municipios, provincial. Con el gobierno de Macri y de Vidal se perdieron 20 puntos en promedio los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires. Algunos más y otros menos. Los que más perdieron fueron los agentes de policía, 30%, 29% de poder adquisitivo del salario durante los 4 años anteriores. Así que nosotros encontramos, como dijimos, una situación muy comprometida porque los salarios con 20% de caída estaban muy deprimidos. Luego de eso, obviamente nos disponíamos a un proceso de recuperación y reconstrucción salarial, además de lo que había de informalidad en el propio Estado, ¿no? Que eso ya lo hemos solucionado prácticamente todo. Pero becario, bueno, diferentes regímenes que no se les reconocía el sueldo conformado y era precariedad del propio Estado, que es una contradicción. Pero quitando eso, los salarios habían caído como 20 puntos. Durante el primer año de pandemia, lo que se logró es no perder salario, que el sector privado sí tuvo caída de salario en pandemia, y no perder empleo, que también hubo caída del empleo privado muy fuerte durante la pandemia. Luego de la pandemia, ya en el año 21, se recuperaron aproximadamente 5 puntos del salario promedio de los trabajadores estatales de la provincia, pero se habían perdido 20, veníamos corriendo muy atrás. Este último año, que terminó ahora, 5 puntos más o menos en promedio. Es
decir, que venimos de un proceso que a pesar de las dificultades, porque uno dice, bueno, la inflación siempre es mala, y cuanto más baja mejor. Pero yo digo, por ejemplo, escuchaba ayer porque hay paros y grandes manifestaciones en Inglaterra que decían, bueno, trabajadores ingleses que decían, hemos tenido 10% de inflación y mi salario creció 0. Con lo cual, sea 50, sea 70, si tu salario crece 10 puntos menos que la inflación, perdés 10 puntos de poder adquisitivo. Aquí en el gobierno anterior, que termina con 54 puntos, bueno, más allá de eso, también hubo problemas con las paritarias en el Estado. Ustedes conocen la historia y yo no vengo simplemente a contar un poco que hemos tenido un proceso de paritarias libres, recuperación salarial, prácticamente en promedio la mitad de lo que se había perdido. Y este año apuntamos seguro a no perder con la inflación, y de ser posible seguir el camino de la recuperación salarial. Para eso hago una pequeña nota porque obvio que aquí cuando hablamos con el intendente, cuando hablamos con Rogelio, el diputado, hablamos de obras que hacen falta, necesidades que tiene el municipio, todas importantes, todas atendibles, nos hemos puesto de acuerdo en algunas de estas cosas, pero bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires es un gobierno que fue muy perjudicado por la coparticipación, históricamente. El gobierno de 40% de la población, más o menos, que representa 38%, y de la recaudación impositiva y de la industria, bueno, números así, recibimos 22% de coparticipación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la población crece, pero no hay recursos suficientes, después faltan cloacas, faltan casas. La ciudad de Buenos Aires, tal vez por ser un distrito que era la capital de nuestra provincia, luego pasó a ser la capital de todos los argentinos y argentinas, no tiene ni problemas de asfalto, ni problemas de cloaca, tiene montones de cuestiones, pero la infraestructura social básica está cubierta, la provincia de Buenos Aires no. Por eso yo creo que todo lo que podemos charlar de inversión en infraestructura, inversión social básica, tenemos que marcar que hace poquito sufrimos, la verdad que no me sale decirlo de otra manera, un manoteo de recursos como provincia. Porque por una decisión judicial, que no tiene nada que ver la justicia con la coparticipación, pusieron un índice de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires que le saca a todas las provincias argentinas, también a la nuestra. Nosotros lo estamos discutiendo porque con tanta necesidad en toda la provincia no podemos permitir que nos saquen más recursos. Ya estamos mal con la coparticipación. Imagínense si sufrimos otra merma y otra pérdida. Por eso esto es muy importante plantearlo. Nosotros no vamos a dejar que se lleven los recursos ni de nuestra provincia ni del país federal. Para además beneficiar, que yo no digo que necesite o no necesite la ciudad, pero uno mira Tandil, que tiene un problema de cloaca, y dice, bueno, o mira cualquier lugar, o el conurbano bonaerense, y después dice, che, ¿cuántas calles sin asfaltar? Bueno, si no hay recursos, obviamente esa inequidad y esa disparidad no solo se va a mantener, se va a profundizar. Además nosotros, el conurbano bonaerense en el 46 tenía 3 millones de habitantes, ahora tiene 13. La ciudad de Buenos Aires tenía 3 millones de habitantes en ese mismo año, ahora tiene 3 millones de habitantes. Entonces hemos crecido, acá crecimos 22%, necesitamos que los recursos acompañen ese crecimiento, después coordinar bien y articular con los municipios y con el gobierno nacional, porque hay obras que el municipio, no sé, acá hay una estación transformadora importantísima para el futuro de Tandil, bueno, son obras de miles de millones de pesos, 1.800, no le da el presupuesto al municipio, y es lógico, tiene que venir la provincia. Y cuando no le va a la provincia, tiene que venir la nación y tenemos que trabajar en una planificación conjunta. Pero bueno, si nos sacan recursos, la verdad que estamos más que avanzando, retrocediendo. Y ese retroceso creo que es injusto para una provincia que está con tanta obra, con tanta respuesta. Y último en la prensa, recién lo dije, necesitamos que nos aprueben la ley que abre nuevas universidades en la provincia de Buenos Aires. Esas nuevas universidades, acá estamos enfrente de una universidad pública nacional, es el orgullo de Tandil, entre otros tantos. Necesitamos que haya también nuevas universidades en nuestra provincia, y eso está trabado hoy en el Congreso Nacional. Sé que puede haber un tema electoral, político, posicionamiento, pero nada, aprueben las leyes que son para el conjunto. Gobernador, estuvo reunido con el Polo Productivo. ¿Cuáles son las inquietudes que sobresalen por encima de todas? Y mencionó también el diálogo con el intendente. ¿Hubo algún pedido en especial? Sí, no lo quiero anunciar porque a mí ya saben que no me gusta anticipar porque después se demora o no se puede, pero sí tenemos un
varios compromisos, obviamente uno que ya el intendente lo dijo públicamente, lo de Sanssouci, después avanzar con todos los que son los trámites correspondientes para la zonificación, luego que es un programa de viviendas muy relevante para el distrito, luego también colaborar en los 200 años de Tandil. Nosotros, ustedes saben que tenemos un programa de apoyo a las fiestas populares, así que nos hemos comprometido a colaborar, y bueno, y varias cosas más, pero seguir trabajando de manera articulada. Creo que esa es la clave, lo dijo el intendente también. A mí me parece que obviamente hay diferencias, somos diferentes espacios políticos, no las vamos a saldar ahora, pero si nosotros no logramos estas cuestiones, lo dice siempre Rogelio, el que sufre no es ni el intendente, ni el gobernador, ni un diputado, sufren los vecinos y vecinas de Tandil que no tienen lo que necesitan.